dicho, ya hemos adorado a nuestro Dios y ahora escucharemos su palabra. Y invito a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de los Jueces, el capítulo 1. Hoy el título del sermón será Decadencia Espiritual. ¿Y hay un teléfono? Libro de los Jueces, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Y vamos a hablar de decadencia espiritual. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Y ya damos inicio a la lectura de la palabra. Amén. ¿Está ahí? Así está escrito. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los ferezeos, y derrotaron a 10,000 hombres en Bezec. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias por un día más de vida que nos regala. Gracias por tener el privilegio, Señor, y la oportunidad de estar en su casa, delante de nuestros hermanos, juntamente con nuestros hermanos, para adorarte y alabarte. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno para nosotros. Utiliza de su misericordia para con nuestras vidas. Tiene paciencia, Señor, con nosotros cuando nosotros te fallamos a cada momento, pecamos en contra de ti, Señor, y el Señor sigue perdonando a su pueblo. Gracias, Señor, te damos. Y te queremos pedir, Señor, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos abra nuestros ojos, que el Señor hable a nuestros corazones en este día, Padre. Que nuestra atención esté en su palabra, Señor. Que nuestros oídos estén atentos, Padre, a escuchar su voz, Padre, en este día. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, aunque estos 4 primeros versículos del libro de Jueces nos enseña algo muy importante, que nos dice que el Señor estaba con el pueblo. Nosotros sabemos que después de la muerte de Josué, no hay un sucesor directo, no hay una persona directa para ser un líder de Israel. El pueblo ya está en la tierra, ya empezaron las conquistas. En el libro de Josué nosotros podemos leer las conquistas que ha tenido el pueblo, las victorias que ha tenido el pueblo delante de los enemigos, de cómo derrotaron, ¿no?, y destruyeron a Jericó, al reino de Ai, y a muchos otros reinos han sido destruidos en los tiempos de Josué. Pero ahora empieza el tiempo de los jueces, y no hay un sucesor, no hay un líder, no hay una persona que Dios hable directamente con él para direccionar al pueblo, ¿verdad? No fue con Moisés, de la misma manera fue con Josué, y después de Josué no hay una persona que Dios esté con él hablando de la misma manera que estuvo con Moisés y con Josué. Así que este capítulo empieza hablando de esto, que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor. Ellos fueron a consultar al Señor. Dice que el Señor estaba con ellos. El Señor contestó a este pueblo. Cuando el pueblo busca al Señor, el Señor contesta. El Señor estaba con ellos. El Señor les da instrucciones. Ellos querían buscar a Dios para saber quién va primero a pelear contra el pueblo de este país. Y el Señor les da instrucciones hablando que la tribu de Judá iba a salir primero a pelear en contra de ellos. Y el Señor les da buenas noticias. Dice: yo he entregado ya el país delante de ellos. Ya la victoria era segura, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros vamos a hablar entonces de decadencia, ¿no?, de espiritual? Porque si nosotros leemos el libro de Jueces, es un libro muy triste de se leer. Es un libro que uno se pone a pensar y se pone a meditar de que el pueblo va en decadencia, el pueblo no va en victoria
no va de victoria en victoria como Dios les había prometido, que si fueran obedientes y fieles serían victoriosos, ¿verdad? En todas las partes que se pudieran ir, donde pisara sus pies, sería de victoria para este pueblo. Pero vemos que el pueblo va en decadencia. Empieza bien, el Señor está con ellos, el Señor les da victorias, el Señor les hace promesa, pero el pueblo va dejando de confiar en el Señor poco a poco, y hasta llegaron en un momento de ser esclavos otra vez en su propia tierra, de ser esclavizados, de ser afligidos, de tener resistencia de sus enemigos, de ser invadidos. Un pueblo que iba de victoria en victoria conquistando naciones, hermanos, ya no era lo mismo. El pueblo estaba en decadencia. Entonces este libro es muy triste. Este libro lo he leído unas cuantas veces y me da mucha tristeza, porque el Señor nos da promesas de victorias. El Señor ha dado promesas de victoria a este pueblo, que el Señor iba a estar con ellos. Pero si el pueblo no es fiel, el Señor deja de hacer su promesa por un tiempo. Hermanos, es increíble cómo pasan las cosas, que nosotros, después de haber recibido a Dios, de luchar, ¿verdad?, en contra de muchos pecados que puede tener en uno, nosotros otra vez nos dejamos vencer por los pecados, por las tentaciones, por las pasiones de nuestra carne. Nosotros somos llamados a los que están de pie, dice que tienen que estar siempre vigilante para no caer. Somos llamados a estar siempre vigilantes para no volver atrás, para no caer en aquello que Dios ya nos ha dado victorias. El Señor ha dado victorias a su pueblo, pero el pueblo, la mayoría de las veces, no son fieles al Señor. Nos damos cuenta que el pueblo busca al Señor y el Señor siempre está dispuesto a hablar, siempre está dispuesto a contestar a su pueblo. Y cuando este pueblo busca a Dios, Dios les habla, Dios les contesta, Dios dice, estoy con vosotros, yo estaré con vosotros. La victoria ya es segura. Lo único que tiene que hacer es ser fieles y pelear. El Señor va a pelear, pero el pueblo tiene que salir, ¿verdad? Y vemos en el versículo 3 que Judá llama a su hermano Simeón. No que haya nada en malo de esto. El Señor no dice, esto está mal, ¿verdad? Pero ya hemos dado cuenta de una cosa, que la tribu de Judá no está totalmente convencida de que el Señor les puede dar una victoria, que llama a su hermano para ir con él. El Señor es claro, dice, la tribu de Judá va a salir para pelear. Pero ellos buscan a su hermano, buscan una ayuda. No que está mal buscar una ayuda. El Señor no dice no busca ayuda de nadie. El Señor tampoco dice por qué ha buscado una ayuda de su hermano. Pero el Señor había sido claro. No, la tribu de Judá va a salir a pelear. Y yo ya he dado la victoria. Yo he entregado el país. La victoria ya es segura, solamente tiene que ir y pelear. Pero llama a su hermano. No es que nosotros ahora en lucha que podemos tener en nuestras vidas, no vamos a pedir ayuda, ¿verdad? No, que vamos a pedir la ayuda de nuestros hermanos para que esté batallando en oración por nuestras vidas, claro que sí. Pero en este caso en concreto, el Señor había sido claro. No, Judá va a salir a pelear en contra de estas personas, de estas naciones que están ahí, delante del país. Y él ya pide ayuda a su hermano. Y si nosotros vamos a seguir leyendo en el capítulo 1, a partir del versículo 17 al 20, en el mismo capítulo, dice así: Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido,
y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Mira este pasaje que el Señor dice que ya había entregado el país, ¿verdad? Delante de la tribu de Judá. Pero mira lo que pasó. Dice, el Señor estaba con ellos. El Señor estaba con Judá en el versículo 19. Pero ¿qué pasó? No pudo expulsar. El Señor había dicho, tenía que ser expulsados. Ya la victoria estaba segura. El Señor había dicho, el país ya está entregado en las manos de Judá. Pero algo pasó por el camino, que dice que no pudo expulsar a los habitantes del valle. Dice, ¿y por qué tenía cajos de hierro? ¿Tú crees que esto sería un obstáculo para el Señor? Que el pueblo pudiera tener carros de hierro y el Señor no puede con los carros de hierro. ¿O era la fe, la confianza que este pueblo no tenía en el Señor? Y cuando vio una dificultad, no creyó en la palabra de Dios. Que a partir de este momento hay un fallo de fe, de confianza, que nosotros, hermanos, no debemos tener. Nosotros no podemos dudar del Señor. Algo que no agrada al Señor cuando uno duda de su palabra. Cuando uno empieza a dudar de Dios, no agrada a Dios. Nosotros debemos creer en la palabra del Señor. Si el Señor había dicho, el territorio ya está entregado, la victoria es segura, es solo ir y pelear. No tiene que hacer nada más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó por el camino? Que no pudo expulsar a los habitantes del valle. ¿Simplemente porque tenía carros de hierro? ¿O porque ellos no estaban con fe suficiente en el Señor? No creyeron suficiente en la palabra de Dios. No hizo lo mismo que estaba haciendo antes en los tiempos de Josué, que cuando entraba en una nación era destruida por completo las naciones. Y era lo que el Señor quería que el pueblo pudiera seguir haciendo. Si hay una pelea, si hay una batalla, tiene que ser destruido por completo. Y no es porque ellos tienen un carro de hierro que no es posible. No, el Señor puede con todo. No, puede hasta parar el sol y la luna, pero no puede con los carros de hierro. ¿Qué tiene de tan poderoso estos carros de hierro? Que no pudo, que la tribu de Judá no pudo expulsar a estas personas de ahí, del valle, porque ya no había confianza. Ellos no tenían la confianza que debería de tener en el Señor, en la palabra de Dios. Y mire que Caleb era el único que de la generación pasada estaba presente. De aquellos de 20 años arriba que pudieron entrar en la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Josué ya no estaba. Estaba Caleb, una persona que había visto todas las obras del Señor y que parece que tenía perdido su fe por un momento y que no ha podido hacer aquello que el Señor les había mandado, expulsar a los enemigos. Y era algo que el Señor había dicho a ellos. El versículo 19, nosotros debemos poner la atención en él. Dice, el Señor estaba con Judá. No es porque el Señor no estaba, ¿verdad? No, el Señor estaba. El versículo no dice, y el Señor abandonó a Judá, y por eso no han podido expulsar a los enemigos. Dice, no, el Señor estaba. Esto es importante para nosotros. El Señor siempre está. El Señor siempre está con su pueblo. Si el Señor dice, yo voy a estar con vosotros, es porque estará. Si el Señor dice, yo nunca abandonaré a mi pueblo. Un padre, madre puede abandonar a sus hijos, pero el Señor dice que nunca abandona a los suyos. Y nosotros debemos creer en esto. Y el versículo es bastante claro, hermanos. Dice, el Señor estaba con Judá. Porque eso es algo importante para nosotros. Si el Señor estaba, nosotros debemos pensar. Si el Señor estaba, ¿por qué no han podido hacer frente a los enemigos entonces? ¿Por qué tenía carros de hierro? No, porque no creyeron en la palabra del Señor. No creyeron en Dios. No pudieron ver que Dios estaba presente. Yo sé que hay momentos en nuestras vidas que podemos hasta sentir que Dios no está. Hasta podemos buscar a Dios en algún momento de nuestras vidas y decir, Dios no está. Miro por todas partes y parece que el Señor nos abandonó, pero no es así. Aunque haya este sentimiento, aunque haya momentos difíciles que nosotros debemos de pelear,
El Señor está presente, porque Él no abandona a sus hijos. Es eso que nosotros sabemos. Nosotros ya sabemos de esto, que Dios no abandona a sus hijos. Al contrario, nosotros somos infieles a Dios. Por eso nosotros sufrimos. Por eso nosotros tenemos derrotas en nuestras vidas. Por eso nuestras casas a veces va mal. Por eso va mal nuestras casas. La relación con nuestras esposas, con nuestros hijos. Por eso hay peleas en nuestras casas muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos a Dios. No porque Dios no está presente. El Señor está presente en nuestras vidas. Y el Señor estaba presente. Y el versículo es bastante claro para nosotros. Que el Señor estaba con Judá. ¿Y por qué no vencieron entonces? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer. ¿Por qué no vencieron? ¿Por qué no fueron hasta el final? ¿Por qué no fueron perseverantes? ¿Por qué no fueron valientes? ¿Por qué no fueron fieles al Señor? Cuando Dios se presenta a Josué, ¿qué pide el Señor? Sé fuerte, sé valiente. Sé fuerte y valiente. Yo estaré, pero tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que perseverar, tienes que ser obediente. Y ellos deberían ser, pero lo que pasa es que ya no tenía un líder. Ya no tenía una persona de fe y confianza para decir, el Señor está, nosotros debemos hacer conforme a su palabra. Y la palabra de Dios para ellos era esta. Mira, si vamos en Éxodo capítulo 34, un poquito más atrás. Éxodo capítulo 34, versículo 11 en adelante. Amén. Versículo 11 al 16. Dice así: observa lo que te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ella se prostituya con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Mira el mandamiento que da el Señor al pueblo. No va a hacer pacto, derribaréis sus altares, no tiene que permanecer con ellos en la tierra. Era un mandamiento del Señor, porque Dios es un Dios celoso. Dice, el Dios cuyo nombre es celoso, cuyo nombre es celoso y es un Dios celoso. El Dios no quiere que el pueblo adore a otros dioses. Por eso el mandamiento del Señor es que debería destruir a este pueblo, de donde ellos iban a tomar posesión de la tierra. No tenía que dar sus hijos en matrimonio, tomar de sus hijas en matrimonio para sus hijos. Dios es un Dios celoso y ellos no estaban cumpliendo con los mandamientos del Señor. La ordenanza del Señor era clara para ellos. Debían destruir a las naciones, debían expulsarlos, y ellos no pudieron hacer. Y no porque el Señor no estaba, no, porque ellos no creyeron. Así que, hermanos, nosotros cuando miramos nuestras vidas, cuando miramos que nosotros decimos, es que no puedo en contra de este pecado, no es que no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de hablar mal, no puedo dejar estas cosas, no puedo dejar los vicios. Es una mentira. Es una mentira. Dios nos ha dado victoria. Lo que nosotros no queremos hacer es luchar en contra de nuestra carne. No queremos hacer es luchar en contra de nuestros pecados, que muchas veces lo buscamos. Nosotros debemos pelear en contra de los pecados que hay,
en nuestras vidas. Debemos echarlos todos. Y la ordenanza del Señor es echar las naciones de ahí, echar a todos. No iba a vivir juntos, no era la voluntad del Señor. Es decir, los voy a poner en una buena tierra y ahí hay otras naciones y podéis vivir juntos con ellas sin ningún problema. No, vosotros sois mi pueblo, nación santa, un reino de sacerdocio para el Señor. No tiene que estar mezclado con las demás naciones, que tiene otros dioses, que sacrifica a sus hijos, a sus dioses. No puede ser. Y nosotros, hermanos, debemos echar de nosotros todas las cosas que desagrada a Dios. Debemos cumplir su voluntad, porque la voluntad de Dios es esta, que nosotros podemos servir a Él, solamente a Él. Y debemos cuidarnos de no hacer pacto con ningún pueblo, con la costumbre de ninguna nación. No es la cultura que nosotros seguimos. Nosotros seguimos a Dios, los mandamientos del Señor. Sí que hay muchas iglesias que dicen servir al Señor, pero que siguen más sus culturas que los mandamientos del Señor. Cosa que el Señor abomina, está mal. Nosotros debemos seguir a Dios y sus mandamientos. Debemos quitar de nosotros, debemos limpiar nuestras vidas y ser más parecidos a Cristo. Nosotros debemos nacer de nuevo, como dice la palabra. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, todas las cosas que son viejas, debemos sacar de nuestras vidas. Debemos sacar de nuestras vidas. Amén. Volvemos ahí, hermanos, en Jueces. Vamos a leer a partir del versículo 21. Y vamos a leer hasta el final. ¿Ven? Hasta el final del capítulo. Y es así. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Mira lo que empieza. Judá no acaba de expulsar a sus enemigos de la tierra que ellos había tomado posesión. Se quedaron con sus enemigos ahí. Y luego la tribu de Benjamín tampoco expulsa. Ellos empiezan a convivir con ellos. Y la voluntad de Dios era que se fueran todos expulsados, destruidos o expulsados, fuera del territorio que Dios les había regalado, ¿verdad? Mira lo que pasa con la tribu de Benjamín. Y vivió con ellos hasta el día de hoy. Es una expresión que han vivido siempre con ellos. Ellos nunca llegaron a expulsarlos. Han estado con ellos. Haciendo así en contra de la voluntad del Señor. El 22 dice, de igual manera la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y otra vez dice, el Señor estaba con ellos. Y si la casa de José envió espías a Betel, el nombre de la ciudad antes era Luz, y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad y hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Mire que ahora ya hay resistencia. Ellos no consiguen expulsar, no hacen conforme a la voluntad del Señor. Y todas estas tribus van a convivir con los enemigos. Cosa que Dios había dicho, tienen que ser destruidos o expulsados. Si permanece, que sean destruidos, o si no, que sean expulsados de delante de vosotros. Pero ya empieza el pueblo a fallar a Dios. El pueblo ya empieza a fallar al Señor. Pero otra vez la Biblia nos enseña una cosa, que Dios estaba con ellos.
Dios estaba ahí. Era ellos que no estaban siendo obedientes al Señor. La tribu de Manasés, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, no estaba expulsando a los enemigos, no estaban destruyendo a los enemigos, no estaba conviviendo con ellos, iba a convivir con ellos. Hermanos, y este último dice que persistía en habitar la tierra, hacía frente al pueblo de Dios, resistía al pueblo de Dios. Imagina la situación que está llegando. Un pueblo que venía de victoria en victoria. Ahora el pueblo de la tierra, los enemigos se resisten a irse. Se resiste. Unos porque tienen carros de hierro, el otro porque se resisten a habitar en la tierra. Pero el pueblo de Dios no tiene fuerza. Va entrando en una decadencia. No cree en el Señor, en las promesas de Dios. El pueblo empieza a pelear con sus propias fuerzas. Y ahí empiezan los problemas. No empieza a mirar a Dios y decir, es Dios que pelea nuestras batallas. Ellos creen que ellos mismos pueden pelear las batallas. Y cuando uno cree esto, va a fallar. No puede. No puede seguir adelante así. Y es lo que el pueblo dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en ellos mismos. Podemos ir hasta donde podemos y luego que no podemos desistimos. Esto no es fe. La fe es ir hasta donde nosotros podemos y donde nosotros no podemos, nosotros entregamos en las manos del Señor y confiamos que el Señor va a hacer su voluntad. Eso nosotros somos llamados a tener fe y confianza en nuestro Señor. Hermanos, si nosotros leemos la Biblia desde el momento en que el pueblo fue sacado de Egipto, nosotros vemos que era imposible para este pueblo llegar a algún lado. Era imposible el pueblo llegar a Canaán. Era imposible. Mirando con los ojos naturales que tenemos, imposible el pueblo ser liberado por el faraón. Porque era un pueblo esclavo. No tenía armas, no tenía espadas. Un pueblo que no sabía de guerra. Era un pueblo que era esclavo durante más de 400 años. Pero Dios viene y los liberta. Y luego lleva delante de un mar. ¿Y cómo vamos a pasar este mar? Imposible para el pueblo, ¿verdad? Pero el Señor está con ellos. El Señor abre el mar. El Señor hace milagros, prodigios. Dice, el Señor va delante de ellos en las batallas. Y es el Señor que pelea sus batallas. Es el Señor que hace todas las cosas. Y es algo que parece que el pueblo no entiende. Que es el Señor que nos da la victoria. Es el Señor que da la victoria al pueblo. Es el Señor que dio la victoria al pueblo de Israel por medio de Moisés y luego por medio de Josué. Y luego estaba dispuesto, como hemos leído en el versículo 1, que el Señor también estaba con ellos, dispuesto a dar la victoria. Y Dios sigue con ellos. Lo que me sorprende es que Dios sigue con ellos. Aún ellos no llegando hasta el final, dejando a los enemigos, Dios sigue con ellos. Dice que los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. El 28, vamos a seguir leyendo. Dice, y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Seguía fallando al Señor. Se hicieron más fuerte. Debería haber expulsado, pero no lo hicieron. No cumplieron la voluntad del Señor. El 29, tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Aral, ni de Akzib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados,
Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Mira cómo va de mal en peor. Debería haber hecho una cosa y no lo hicieron. Debería haber empezado por la tribu de Judá a hacer la voluntad del Señor. Eso llevó que todas las demás tribus tampoco hicieran la voluntad de Dios, dejando siempre el enemigo junto a ellos. Eso no agradó al Señor. Eso no agradó al Señor, que ellos no obedeciesen su voz y sus mandamientos. Vamos a seguir leyendo. El versículo 34 dice que los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Ahora ya estaban forzando a los hijos de Israel. Ya vemos que las cosas empiezan a dar la vuelta. Los hijos de Israel siempre iban de victoria en victoria. Ahora vemos el enemigo haciendo frente, ¿verdad? El enemigo haciendo lo revés, forzando a los hijos de Dan. No, que ellos no vienen, que no venga a nosotros. Se resistiendo a ellos. Hermanos, esto es muy serio. Nosotros podemos decir, vale, ¿qué tiene esto que ver con nuestras vidas? Tiene mucho que ver con nuestras vidas. Que nosotros muchas veces, en nuestras luchas que tenemos, no tenemos enemigos, ¿verdad? Nosotros no salimos a pelear igual que ellos. Nuestra lucha es otra. Nuestra lucha es otra. Es contra nuestra carne, nuestro pecado. Y si nosotros muchas veces tenemos un pecado que nos resiste a nosotros, y que nos vence muchas veces, y que resiste a irse, a marcharse, aunque uno quiera, bueno, voy a sacar fuera la pornografía de mi vida, no puede. Uno no puede hacer esas cosas muchas veces. Por eso hay problemas entre hermanos de la iglesia que luchan en contra de estas cosas. Y uno dice, pero eso no tiene que echar fuera, tiene que dejarlo. Y uno dice, es que no puedo. No es que no puede, es que no estás peleando, no estás luchando. No eres una persona que se esfuerza en sacar el pecado de su vida. Tiene que sacarlo, tiene que echar fuera, tiene que vencerlo. No puede ser derrotado delante de un pecado. No puede. Tiene que sacar de sus vidas. Yo tengo que mirar lo que no agrada en Dios en mi vida y sacarlo. Si yo tengo orgullo y yo sé que no agrada al Señor, ¿qué tengo que hacer yo contra el orgullo? Pelear en contra de este orgullo. Yo tengo que pelear. Yo tengo que reconocer que tengo este orgullo y que este me domina. Y que tengo que llevar delante del Señor y decir, no puedo en contra de este orgullo. Me domina, es más fuerte que yo. Lo tengo que quitar de mi vida. Y tengo que clamar al Señor. Y tengo que pedir a Dios que quítelo. Que el Señor mismo pelee por mí. Hermanos, hay que quitar cosas de nuestras vidas. Y es lo que yo aprendo con estos versículos, con este pasaje. Que el pueblo siempre dejaba a alguien. Hasta el punto de que el enemigo se resiste a los hijos de Dios. Imagina. Los hijos de Dios tenían que ir en victoria, sacando a este pueblo, destruyendo, echándolos de delante de ellos. Pero no, el enemigo ya estaba resistiendo al pueblo de Dios. No porque Dios no estaba y había abandonado a su pueblo. No, porque ellos no creían en la palabra de Dios. Y nosotros debemos mirar dentro de nosotros. Eso aprendo. Eso ya pasó. Eso fue una guerra que pasó. Pero ¿qué trae a mi vida? ¿Qué enseñanzas trae a mi vida? Que yo también tengo luchas. No son estas, no son con espadas, no son con lanzas y escudos, son otras. Y yo tengo que sacar de mi vida lo que no agrada al Señor. Si yo quiero tener una vida espiritual sana, yo tengo que sacar el pecado de mi vida. Yo tengo que empezar a escudriñar mi vida y saber qué hay de malo que no agrada al Señor. No, y el orgullo no agrada a Dios, y yo tengo orgullo. Un hermano me dice algo y a mí no me gusta, es orgullo. Es orgullo. No, mi esposa me ha dicho algo y no me agrada, no puede. No, es orgullo. Es que no quiere escuchar, no quiere un consejo, no acepta opiniones. Es orgullo. Es soberbia.
Y nosotros debemos ser humildes. Si nosotros debemos ser humildes y tenemos orgullo, entonces hay un problema. No puedo ser humilde y orgulloso al mismo tiempo. No puedo. Y tengo que quitarlo. Tengo que quitarlo. Y hay personas que no soportan que otro en el trabajo le dé órdenes, que diga algo, cómo hacer las cosas. No puede ser. Es orgullo. El orgullo está en medio del pueblo de Dios. Está y es muy grave. Es muy grave el orgullo. Y uno puede tenerlo ahí y creer que no lo tiene. Uno puede tener el orgullo y creer que es humilde. Y creer que es humilde. Está tan cegado, hermano, que es un orgulloso y crees que es humilde. Y no lo es. Y tiene que escudriñar su vida. Y tiene que escudriñar su corazón y tiene que quitarlo. Porque no agrada a Dios. Hay gente que vive en mentiras. Sabemos que es un pecado. Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Nosotros ya sabemos. Pero hay gente que vive mintiendo. Miente a los demás, miente a uno mismo, que se engaña a uno mismo. Y hay que quitárselo. Y hay que empezar a pelear en contra de su propia carne. Y hay que decir al Señor, ayúdame. El Señor ya nos dio la victoria. Es solamente pelear, poner de nuestra parte. Que Dios nos haya dado la victoria no significa que no tenemos que hacer nada. ¿Verdad? En el capítulo 1 nosotros vemos, el Señor dice que ya entregó el país en sus manos. Dice, ya estaba entregado. Entonces Judá, ¿qué más tenía que hacer? No voy a la batalla, entonces ya está entregado. No, tiene que ir y destruir. Y no lo fueron. Y nosotros en Cristo Jesús sabemos que somos más que vencedores. Entonces, si yo soy una persona que tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, yo los puedo solucionar. Yo puedo solucionar. En Cristo sí, en mí no. Pero ¿sabe lo que pasa? Queremos pelear con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestra propia sabiduría. Y vamos a perder. Y no vamos a vencer, no vamos a ser vencedores. No puede ser. Hay muchas cosas que nosotros debemos quitar de nuestras vidas. Hay muchas cosas que debemos escudriñar y quitar. Hay idolatrías en nuestros corazones. Y hemos visto que Dios no quiere otros dioses. No quiere que adoremos a otros dioses. No, es que, ¿qué tiene de idolatría? ¿Qué tiene de que yo tenga a mi hijo en lo alto? ¿No? Que se está por encima del Señor, es idolatría. Tiene idolatría por su hijo. Y no podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Y hay gente que lo hace, hay padres que lo hacen, que tiene a sus hijos y los ama más que a Dios. Es su primer amor, sus hijos. Y está mal, Dios nos manda a cuidarlos, ¿verdad? Pero si yo lo pongo, este hijo que Dios me ha dado por encima de Dios, es un pecado. Y yo tengo que quitarlo. Yo tengo que poner en su debido lugar. No es fácil. No, claro que no es fácil. Todo lo que nosotros debemos sacar de nuestras vidas no es fácil. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Hermanos, si hay algo que depende de nosotros quitarse, si yo puedo quitar el orgullo, no necesito a Dios. Si yo puedo quitar la idolatría de mi vida, yo no necesito a Dios. Si yo puedo santificarme sin Dios, no necesito a Dios. Todas las cosas que Dios nos pide quitar, necesitamos de Él. Todas las cosas. No puedo dejar de ser un mentiroso sin Dios. Esto me lleva a una gran verdad. Es que yo sin Dios no soy nada. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. No podemos ni dejar de hablar una mentira. Sin Dios no podemos nada. Hermanos, es que este pueblo no entendió. Ellos sin Dios no podrían hacer frente a sus enemigos. Aunque Dios estaba con ellos y no lo hicieron frente. ¿Por qué? Porque creyeron en ellos. Y si nosotros venimos de victorias, de grandes victorias, nosotros hemos peleado y creía que eran ellos.
y fueron a pelear con sus fuerzas y no pudieron. Y no se volvieron al Señor. Y no fueron a buscar la ayuda de Dios. El versículo 1 empieza con ellos va a consultar a Dios, ¿verdad? Ellos van a consultar al Señor. Y hace algo que tiene que ser hecho, consultar a Dios. Pero después de esto, no hay ninguna consulta. Ninguno busca a Dios para tener instrucciones del Señor. Ninguna tribu que sale a pelear vas a buscar al Señor. No tiene constancia de esto. No, que la tribu de Benjamín antes de salir a pelear buscó al Señor. No, que la tribu de Dan buscó al Señor. No buscaron al Señor. Ellos fueron por sus propias cuentas. Y es lo que nosotros hacemos. Tengo un problema de casa, pues no busco al Señor. Hasta el punto de no poder más. Y la casa esté abajo, derribada. ¿Por qué? ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Verdad? No, que mi hijo está mal en los caminos del Señor. ¿Y por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué no es rápido en decir, no puedo, busco al Señor? Que nuestra dependencia está en Él, no está en nosotros mismos. ¿Por qué tardan tanto en reaccionar? Hay matrimonios que están hechos pedazos ya, destrozados. Pero no busca al Señor. No busca a Dios. No clama para que el Señor intervenga. No clama para Dios dar sabiduría. ¿Por qué no lo hace? Porque se cree que puede solucionar todas las cosas. Y nosotros no podemos. No podemos. Nosotros no podemos. Y debemos saber esto. Esta es una gran verdad en nuestras vidas, que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. No, que yo puedo salir a trabajar, yo puedo buscar un trabajo y sin depender del Señor. No, es el Señor que nos da la salud, es el Señor que nos abre las puertas, es el Señor que da habilidades para las personas trabajar. Es el Señor que está en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros dependemos de Él para todo. ¿Y por qué nosotros no le buscamos entonces? Estamos mal y no buscamos al Señor. Es el orgullo, hermano. El orgullo nos lleva a estar luchando e insistiendo en algo que no vamos a tener retorno. El orgullo nos lleva a pelear con nuestras propias manos y no pedir ayuda. ¿Verdad? Es así. A veces estamos haciendo algo y no puedo solo, pero insisto en hacerlo. No, voy a intentar hacer solo. Y quizá hay personas dispuestas a ayudar, ¿sabe? Pide ayuda y te ayudo, pero no lo hace. No busca a Dios, no pide ayuda a una persona, no lo hace. Hermanos, nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17 y adelante. ¿Ven? Dice así: esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido
a Cristo de esta manera. Si en verdad oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando de un lado la falsedad, hablad verdad cada cual a su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, si nosotros miramos estos versículos, es una vida que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Despojar el viejo hombre que antes reinaba en nuestras vidas. ¿Cómo era? ¿Cómo era el viejo hombre? Nosotros no pensábamos en los demás, ¿verdad? Nosotros solo pensábamos en nosotros mismos. Vivíamos para nuestros propios beneficios. Ahora conozco a Dios. Entonces el viejo hombre ya no puede reinar en mi vida. Yo tengo que echarlo. Yo tengo que echarlo de mi vida. Así que cualquier sentimiento egoísta que pueda tener en mí ya no puede existir. Yo lo tengo que identificarlo. Yo tengo que mirar dentro de mi corazón y a ver si hay un sentimiento egoísta. Si el egoísmo está en mí. Si yo pienso más en mí que en los demás. Si yo pudiendo ayudar a los demás, no lo hago porque pienso en mí. Yo estoy en primer lugar. Es egoísta. Esto no agrada al Señor. Nosotros debemos vivir una vida distinta. El viejo hombre ya no está. Estos versículos nos enseñan una cosa. Es una vida difícil de vivir, aunque parezca simple. Dice que el que robaba ya no robe más, que trabaje. Y no solamente que trabaje para sustentarse a sí mismo, no, y comparta para los que tienen necesidad. ¿Tú crees que es fácil una persona que andaba robando a los demás, pensando en sí mismo? Es fácil que trabaje, que tenga su sueldo y ahora se sustente a sí mismo con sus propios esfuerzos y aún ayude a los demás. ¿Tú crees que es fácil esto? No es fácil, pero lo tiene que hacerlo. Lo tiene que hacerlo. ¿Cómo hablábamos antes de conocer a Dios? ¿Tenía filtro en las bocas algunos? No, ¿verdad? Hablábamos malas palabras. Nosotros hablábamos mal de los demás, sin importar el daño que podemos hacer. Sin importar si el hermano se iba a enterar o la persona, el hermano no, porque no éramos de la iglesia. Pero nosotros hablábamos mal de todo, sin importar el daño que íbamos a hacer. Ahora la Biblia nos enseña otra cosa, que nosotros hablemos con sabiduría, para compartir gracia con aquellos que escuchan. Que nosotros ya no debemos hablar aquello que viene en nuestra mente. Es que tener un filtro, muchas veces vienen palabras o vienen pensamientos y uno dice, esto no tengo que hablar, ¿verdad? Viene a nuestra mente, claro que sí. Hay momentos en que vienen muchos pensamientos y uno quiere hasta hablarlo. Malas palabras, hablar mal de la actitud de alguien, de cómo es algunos hermanos. Uno quiere hablar.
de la actitud de los demás. Pero no es así. No, ahora yo echo fuera a este viejo hombre. No reina sobre mí. Yo tengo que ahora que mis palabras sean con gracia para la edificación. Es lo que tengo que pensar. Que cuando yo hable, que las personas que estén escuchando se puedan se beneficiar de mis palabras. Que sean palabras de consuelo, de amor, de misericordia. Que sean palabras, hermano, para aconsejar, para levantar a la persona, no para destruir. Antes era para destruir, para dejar a la persona en el suelo. Ahora no. ¿Esto es fácil? ¿Es fácil hacer esto? Sí, es fácil porque hay mucha gente que habla mal de los demás. Si nosotros creemos, no, son cosas simples. Pero en estas cosas simples nosotros fallamos. En estas cosas simples nosotros fallamos. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice que no ponga el sol sobre vuestro enojo. Es algo simple, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se acostaron, se despertaron enojados? Con la esposa, con el esposo, con los hijos. ¿Cuántas veces? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hijos se fueron a acostarse enojados con los padres? Enfadados. La Biblia enseña, airaos, pero no pequéis. Que antes de que pase esto, que hablen. No es más fácil. Estoy enojado. Es normal que pueda pasar. Pero antes de nada, debemos ser obedientes a la palabra. ¿Qué cuesta? Sacar el orgullo de un lado, acercarse a los padres y decir, estoy enojado, estoy enojada, estoy airado, no quiero dormir así, tenemos que solucionar esto. O el padre, los padres con sus hijos. El hijo se fue enfadado, pero el padre puede llegar, se puede acercar, sabiendo que no va a poner el sol sobre su enojo y que mañana las cosas van a estar bien delante del Señor. Que no voy a esperar mañana, no voy a solucionar ya hoy. No, algo pasó con la esposa, pues vamos a solucionar ya hoy. Porque eso de dejar para el otro día se va acumulando cosas hasta que no se puede más y la casa se explota. Son cosas simples y uno dice, esto es muy fácil de vivir. No, no es fácil de vivir. Porque el orgullo está por el medio. Está por ahí. Y uno no quiere llegar al otro y decir, perdóname. ¿Verdad? Pedir perdón es muy difícil. No es fácil llegar a un hermano y pedir perdón. No es fácil llegar a la esposa y decir, perdóname porque te he fallado. No es fácil llegar a los hijos que uno cree que tiene autoridad sobre ellos y decir, hijo, perdóname. Sí, pero si tiene 10 años, ¿qué tengo que pedir perdón? Pero tiene que enseñarlo, tiene que ser el ejemplo. Si has fallado, has fallado. No importa si tiene 10 o 8 o 5 o 3. Has fallado, has pecado. Lo que tiene que hacer es enseñarlo cómo se hacen las cosas. Y acercarse y pedir perdón. Y solucionar los problemas. Eso debemos hacer. Parece algo que, no, airaos, pero no pequéis. Y decimos así, como si nosotros practicamos esto. Pero no lo practicamos. A veces dormimos enfadados. Los hijos por un lado, los padres por el otro. Enfadado con un hermano por esto, con aquello, con el pastor, con esto, con aquello, con problemas. Y vamos así. Y nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Igual que el pueblo. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicciones. Y es lo que nosotros tenemos. Pero debemos tener buen ánimo porque Él ha vencido el mundo. Él venció todas las cosas. Y nosotros en Él, como he dicho, somos más que vencedores. Podemos pasar por encima del orgullo que hay en nosotros. Y pasando por encima del orgullo, día tras día, lo vamos a destruirlo por completo. No es una vez al mes. Una vez al mes yo paso por encima de mi orgullo. No, a cada día tengo que pasar por encima de mi orgullo. A cada día, hermanos. A cada día de mi vida.
Yo tengo que buscar a Dios que me ayude a pasar por encima de mi orgullo. Y nosotros debemos estar con nuestra mente renovada. Nuestra mente renovada. Vida nueva en Cristo. Ya no soy lo mismo. No soy aquel de antes. Ya soy transformado. Nosotros, como dice el versículo 27, dice, ni deis oportunidad al diablo. Mira, un versículo solamente para esto. Ni deis oportunidad al diablo. Porque cuando nosotros no hacemos esto, damos oportunidad al diablo. Yo airo y peco. Tengo que airar y no pecar, ¿verdad? Pero yo me airo y acabo pecando. Me enojo y tengo que solucionar antes que se termine el día. No, me enojo y paso 3 días enojado. ¿Verdad? Porque, hermanos, si pensamos bien, si uno soluciona las cosas en el otro día, estaría hasta bien. Pero hay gente que pasa semanas enojado. No solamente un día, 2, 3. Pasas días, semanas enojado en contra del otro. Eso es dar lugar al diablo. Eso es abrir la puerta para que entre en nuestras vidas y para que reine en nuestra casa. Para que siembre la discordia entre los esposos, entre los hijos. No podemos dar lugar al diablo. Debemos cerrar todas las puertas. Debemos cerrar todas las puertas. Es muy importante esto. Ni deis oportunidad al diablo. No podemos dar esta oportunidad para que nos acuse. Esta oportunidad para que nos haga pecar aún más de lo que ya pecamos. Y todo esto, nosotros debemos saber una cosa. Dios está presente. Dios está con nosotros. Amén. No salir de nuestra boca palabras malas. Es muy fácil salir palabras buenas cuando estamos bien, ¿verdad? Pero cuando estamos en un día mal, estamos enfadados, ya tenemos que controlar nuestra lengua. Tenemos que controlar nuestros sentimientos. Tenemos que tener el dominio propio. No puede salir de nuestra boca malas palabras. El versículo 30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque si nosotros, hermanos, hacemos todas estas cosas mal, lo único que estamos haciendo es esto. Estamos haciendo mal. No estamos siendo perseverantes en la palabra de Dios. Nuestra anterior manera de vivir ya no tiene que reinar en nuestras vidas. Como vivía antes, no tengo que vivir ahora. Antes era malo, era pecador. Ahora ya no. Ahora Dios está en mi vida y yo hago según su voluntad. Pero lo malo, lo triste de todo esto, es que nosotros podemos estar bien con el Señor y no vigilar y ser como este pueblo y tener una caída y cayendo en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas estaban bien con el Señor? Nosotros podríamos estar en la iglesia con algunos hermanos. Hemos tenido esta oportunidad de estar con hermanos avivados en la iglesia, bien espiritualmente, que ahora ni están en la iglesia. Ni están. Entrar en decadencia espiritual y se fueron apagando. Y se fueron apagando día tras día hasta no tener fuerzas para estar en la iglesia. No tienen fuerza para pelear en contra del pecado de la carne. Ya pierde las fuerzas. Cuando uno entra en decadencia espiritual, ya no tiene fuerzas para pelear. Porque parece que Dios no está. Pero Dios está. Aunque parezca que Dios no está, Dios está presente en la vida de estas personas. Lo que pasa es que no lo ves, ya estás ciego.
Ahora todo es claro para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, sabemos que hay luchas, claro que hay, pero sabemos que Dios está presente y nosotros peleamos en confianza, con confianza que el Señor nos va a traer la victoria que nosotros necesitamos. Claro que sí, pero estas personas ya no tienen esperanza porque parece que Dios no está. Pelean con sus propias fuerzas y no puede vencer. No puede vencer batallas. Nosotros no podemos vencer batallas. El versículo 31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hay muchas cosas que ser quitadas de nuestras vidas, hermanos. No entiendo por qué estamos tan preocupados con los demás, cómo viven los demás, si hay tantas cosas en nosotros que debemos quitar. Si nosotros debemos pelear en contra de nosotros mismos, de nuestra carne, hay tantas cosas que sacar de nosotros, que sea quitada, dice. No que vaya a poder tú a quitar, o yo puedo hacer alguna cosa en contra de esos pecados que hay. Pero el Señor puede. El Señor puede quitar de nosotros toda amargura. Claro que sí, que el Señor puede. El enojo, el Señor puede quitar de nuestras vidas. La ira, el Señor puede quitar de nuestras vidas. Los gritos en casa, el Señor puede quitar de nuestras vidas. Y hay cosas que parece que no están y en un momento vuelve. Pero el Señor los puede quitar. Maledicencias, cosas que pueden salir de nuestra boca, hablar mal, palabras malas, el Señor puede quitar. Y hay una cosa también, que es la malicia que hay en muchas vidas. Personas maliciosas, personas que demuestran una cosa y es otra. El Señor puede quitar todo esto de nuestras vidas. El Señor puede quitar la malicia de los corazones. Que el Señor es poderoso, hermanos. Nosotros no, el Señor sí. Pero que sea quitada estas cosas, que estas cosas no reinen en nuestras casas. No podemos, hermanos, no podemos ser vencidos por estas cosas. Y luego en el versículo 32, y con esto terminamos, dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, nosotros sabemos que Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué nos cuesta perdonar a los demás? A veces hay personas que dicen, no perdono esto que me ha hecho. Hay hijos que dicen, no perdono lo que ha hecho mi padre. Pero tú has sido perdonado en Cristo, no vas a perdonar. ¿Verdad? Uno dice, uno es perdonado en todo en Cristo. Nosotros debemos perdonar a los demás. Y el perdón es algo que no nace de nosotros mismos, ¿verdad? Nadie dice, yo voy a perdonar y ya está. No, no nace. Si hay una herida, uno no quiere perdonar. Pero se busca del Señor, el Señor nos da la victoria y podemos perdonar los peores daños que uno puede haber hecho con nosotros o con alguien de nuestra familia. Dios puede hacer esto. Pero nosotros debemos, hermanos, analizar nuestras vidas, cómo estamos delante de Dios y cómo están nuestros corazones. ¿Cómo estoy yo? Hay mucho que quitar. Hay mucho que quitar de mi vida. Y yo tengo que buscar al Señor para que Él me dé la victoria, que Él me ayude. Él es mi apoyo, es mi escudo el Señor. Es Él que va a estar conmigo a cada día de mi vida. Es el Señor. En Él puedo. Yo quiero ser amable, pero ni siempre puedo. Pero tengo que ser amable, ¿verdad? Tengo que ser misericordioso, pero ni siempre puedo. Pero es algo que tengo que ser. Tengo que ser distinto. Tengo que mejorar mi vida delante de Dios. Tengo que ser más parecido a Cristo a cada día de mi vida. Y es algo que debemos pelear a cada día. A cada día debemos quitar algo de nuestras vidas.
Y yo sé que nadie mejor que nosotros mismos sabemos lo que hacemos malo. Nosotros sabemos. Es que lo que pasa es que nosotros cerramos los ojos para esto y seguimos nuestras vidas. Y debemos parar un momento y decir, esto no agrada al Señor, pelearé en contra de esto. Esto no agrada, la mentira no agrada, pues peleo en contra de la mentira. Y buscando lo que no agrada a Dios, e identificando lo que no agrada y peleando en contra de esas cosas. Porque la victoria ya nos dio el Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, nos queremos vivir con ellas, es un problema nuestro. Es un problema nuestro, particular nuestro. Pero el Señor nos dio victoria. Él nos prometió victoria en contra del pecado. Y todo lo que tenemos de malo que nos aparta del Señor, nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Es que no hay excusa para nadie. Dice, no, yo soy así porque es lo que me hicieron cuando era pequeño, cuando me hicieron en el año 1970. No, hermanos, no es así. No, la gente puede haber hecho muchas cosas, pero en Cristo Jesús soy nueva criatura. Ahora todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos. Nosotros no queremos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias por su bondad, por su amor, por su misericordia, Señor. Nos entregamos a ti porque somos totalmente dependientes, Señor, de ti. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Nosotros estamos perdidos y sin vida, afastados de ti, Señor. Por eso venimos hacia su presencia, Padre, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor pelee nuestras batallas, que son muchas, Señor. Son muchas nuestras batallas, Padre, y nosotros te necesitamos. No es con nuestras fuerzas, Señor, no es con nuestras manos que vamos a vencer. Es el Señor que vence por nosotros. Pero nosotros nos entregamos a ti, Señor. Delante de ti, Padre. Confiamos solamente en ti, en su poder, en su autoridad, en su soberanía, Padre. Y sabemos que el Señor va a actuar en nuestras vidas. Porque el Señor es fiel. Nosotros fallamos, somos infieles, pero sabemos que el Señor permanece fiel, Padre. Estamos confiantes en ti, Señor, en sus promesas y en su palabra. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas, Señor. Llévanos, Señor, con bien, Señor, a nuestros hermanos que viven lejos, Padre. Acompáñanos, Señor, por el camino. Que pueda llegar, Señor, en sus casas, sanos y salvos, Padre. Para continuar, Señor, adorándote, Señor, como tú mereces, Padre. Que este día sea para ti, Señor. Que seas el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones, Padre. Que el Señor aparte de nosotros todo el mal, Padre. Que el Señor esté con nosotros como poderoso gigante, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.